¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en el cuarto día de actividades del quinto Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico. Yo soy Quetzalí Rosas, codirectora de Factual, una organización mexicana dedicada a crear redes de periodismo y de periodistas, perdón, y medios digitales en América Latina y el Caribe, y somos una de las organizaciones convocantes. Y pues nada, hoy quiero presentarles esta entrevista, nuestra entrevista número 4, las dos respuestas inmunes. Sabemos de la respuesta inmune de anticuerpos, pero ¿qué pasa con la respuesta inmune a largo plazo y por qué es tan difícil de medir? Les cedo la palabra a mis colegas periodistas de ciencia de Argentina, Nora Bar y Martir de Ambrosio, para que puedan arrancar esta entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Quetzalí. Muchísimas gracias a los organizadores del foro. Nosotros tenemos el honor de presentar a uno de los científicos más destacados de nuestro país y también de la región. Es reconocido, es Gabriel Rabinovich, que nos acompaña hoy. Es uno de los inmunólogos más destacados, como decía, de la Argentina, de la región, y un referente internacional reconocido por el descubrimiento de mecanismos de escape tumoral y de regulación de la respuesta inflamatoria, y en particular por sus estudios de las galectinas, en especial de la galectina 1, una suerte de piedra roseta que ocupa una función vital tanto en el escape de los tumores, en el hecho de que los tumores, que el sistema inmunológico no vea los tumores, como en las enfermedades autoinmunes. Así que permite pensar y abrió el camino al diseño de nuevos agentes terapéuticos en cáncer y en enfermedades autoinmunes. Es investigador superior del CONICET en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, docente, profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y tiene una larguísima lista de reconocimientos que no podemos abarcar en escasos minutos, pero podemos mencionar que es miembro asociado extranjero de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, miembro de la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo, de la Academia de Ciencias de América Latina, de la Academia de Ciencias de la Argentina. Fue distinguido como investigador de la Nación, que es la máxima distinción que se otorga en la Argentina a los científicos. También recibió el premio USAID, el premio CONEX de Platino a la Ciencia y la Tecnología, el premio Bunge-Born por su trayectoria en las ciencias médicas, el mismo en la categoría estímulo en bioquímica, siendo muy joven, premio a la consagración científica de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el premio de la American Association of Immunologists en su carrera, el Mizutani Foundation, el premio de la Fundación Mizutani para la glicobiología o las glicociencias, y además es profesor invitado de numerosas universidades del primer mundo y los distintos foros que tienen que ver con la inmunología y con la glicobiología. Pero además logró algo muy inusual, es una personalidad de estatura global con publicaciones en las revistas más destacadas de la comunidad científica, desarrollando la totalidad de su carrera en el país, donde formó a decenas y decenas de investigadores. Así que es un gran conocido de los periodistas científicos aquí en el país, un referente, una ayuda, siempre está dispuesto y realmente es un placer enorme. Hola Gabriel, contar con tu presencia. Y lo dejo al amigo y colega Martín de Ambrosio para que comente un poquitito por qué lo invitamos para esta entrevista. Muchísimas gracias, Nora, y efectivamente por todo eso que dijiste y por muchas razones más, va a ser un honor compartir esta hora con Gabriel Rabinovich, que cuando llegó la pandemia tuvo que dejar una parte al menos de su trabajo en cáncer y dedicarse a esta nueva pandemia, a este coronavirus. Y es ahí donde entra algo que, como decía Quetzalí al principio, también nos tocó en nuestro camino como periodistas científicos,
darnos cuenta es que no solamente había una respuesta inmune, la respuesta inmune de anticuerpos, los famosos IgG, IgM, relativamente fácil de descubrir su cantidad en laboratorio, sino también una respuesta a largo plazo que es tan o quizás más importante que la respuesta de anticuerpos. Y es ahí donde Gabriel empezó a dirigir esta plataforma en Argentina que se llama COVID-T. Les cuento que este formato de esta hora va a ser de preguntas y respuestas, pero primero le damos la bienvenida a Gabriel y nos va a dar una pequeña introducción. Hola, Gabriel. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, ¿me escuchan bien? Perfecto. Muy bien. Excelente, bueno, muchísimas gracias Nora y Martín por la presentación, es un placer enorme, y muchas gracias Quetzali por la invitación también, es un placer y un honor enorme estar hablando con ustedes. Como le dije a Nora, para mí es tan importante la comunicación como la ciencia en sí misma, así que cualquier cosa que me convoquen y cualquier evento que me convoquen de la red de periodismo científico voy a estar. Así que bueno, es un placer muy, muy grande. Para comenzar a hablar sobre la importancia de la respuesta de linfocitos T y de la respuesta también de anticuerpos en COVID, es muy importante poder hacer un repaso de cómo se genera la respuesta inmunológica en nuestro organismo, tanto cuando ingresa el virus como cuando nos inoculan una determinada vacuna. Entonces, comencemos por unas células que están patrullando nuestro organismo constantemente intentando censar el peligro. Supongamos que nos infecta el virus SARS-CoV-2 o nos vacunan con cualquiera de las plataformas, ¿no es cierto? Con la plataforma de RNA, ya sea Pfizer, Moderna, con las plataformas de adenovirus, ya sea Sputnik o AstraZeneca, o Sinovac, ya sea con las plataformas de virus inactivados como Sinopharm o con las plataformas VLP o con proteínas recombinantes, que sería otra plataforma. Con cualquiera de estas plataformas de vacunación o con el virus completo, lo primero que sucede es un fenómeno de inflamación. Ese fenómeno de inflamación, ahí opera la inmunidad innata. Y son las primeras horas de la infección. Y en realidad ahí hay un conjunto de células como neutrófilos, monocitos, que lo que sirven es para tener, la inflamación tiene una función de amplificar la respuesta, de llamarla de alguna manera a la respuesta inmune adaptativa, que va a ser la respuesta específica, que va a ser la respuesta que nos va a poder defender frente al SARS-CoV-2. Esta respuesta innata tiene que ser controlada. Porque si esta respuesta innata, inmune innata, esta inflamación no es controlada, entonces se puede generar una respuesta inflamatoria exacerbada que no es buena para el organismo. Pero esta respuesta innata controlada lo que hace es gatillar la activación de unas células, como dije al principio, que están patrullando nuestro organismo. Estas células se llaman células presentadoras de antígeno, a las cuales vamos a ilustrar especialmente con un tipo de célula presentadora que son las células dendríticas. Las células dendríticas se llaman así porque tienen dendritas que van, digamos, tratando de captar el antígeno. Las dendríticas están entre la sangre, los pulmones, los ganglios, etc., y van viajando en nuestro organismo viendo dónde aparece el peligro. Supongamos que ingresó por la vía respiratoria el coronavirus SARS-CoV-2. O que nos inocularon una de las vacunas. Entonces estas células dendríticas van a captar un fragmento de ese virus, del antígeno que está ingresando, e inmediatamente van a empezar a procesarlo. Empezar a procesarlo, eso significa cortarlo en fragmentos. ¿Por qué? Porque se lo tienen que presentar a un linfocito T. El linfocito T es el centro de la respuesta inmunológica y es de lo que vamos a hablar hoy. El linfocito T es muy exquisito, entonces necesita que le presenten bien cortaditos los antígenos y no el antígeno completo. Entonces, la célula dendrítica que capta el antígeno, pasa por el pulmón, toma el antígeno, viaja por los vasos linfáticos aferentes, viaja por la linfa, por ahí viajan, digamos, las células dendríticas, y llega al ganglio linfático más próximo. Vieron que cuando cuando tenemos una infección, inmediatamente lo que tenemos, vamos a palpar son los ganglios linfáticos que tenemos inflamados. Bueno, ahí está sucediendo una respuesta inmunológica. Y eso es bueno que suceda una respuesta inmunológica y que active el linfocito T. Entonces,
La célula dendrítica le muestra el antígeno al linfocito T virgen. Ese linfocito T que estaba recirculando y que tiene un receptor para el coronavirus, pero que todavía no lo vio, porque nadie se lo presentó, con una novia que nadie le había mostrado todavía. Pero la célula dendrítica llega, le muestra en el ganglio linfático al linfocito T, el linfocito T a través de su receptor se va a activar, va a reconocerlo, si lo reconoce, se va a activar. Si no lo reconoce, por ejemplo, si tiene un receptor para otro virus, para el virus de la hepatitis o para el virus de la gripe, va a pasar de largo, porque no es el amor de su vida, entonces va a pasar de largo y no va a reaccionar. Pero si reacciona, va a empezar a proliferar en un proceso que se llama expansión clonal, va a activarse y lo que va a hacer es varias cosas. En primer lugar, ese linfocito T puede ser CD4 o CD8. Ese linfocito, si el linfocito es CD8 y se le presentó el antígeno, es un linfocito citotóxico, cuya función es ir hacia los pulmones que están infectados y matar a las células infectadas por el virus. Entonces, inmediatamente que se activa, viaja a los pulmones, de donde sacó en realidad la célula dendrítica ese antígeno, y va a matar a las células infectadas. Por eso es citotóxico. Por otro lado, si el linfocito T al cual se le presenta el antígeno es un linfocito CD4, ese linfocito CD4 tiene varias funciones. Esos linfocitos CD4 son los que se miden normalmente en los pacientes para ver cómo está el sistema inmune en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, en pacientes infectados por HIV, se miden, ¿no es cierto?, los niveles de CD4 porque son muy importantes. Son linfocitos colaboradores, así como los CD8 son citotóxicos, los CD4 son colaboradores. Esos linfocitos colaboradores, que en inglés se les llama helpers, tienen varias funciones. Una de las funciones es colaborar con los citotóxicos. ¿Por qué? Porque producen altos niveles de una citoquina que se llama interferón gamma. El interferón gamma es fundamental para colaborar con los linfocitos CD8, que son, recordemos, los que iban a matar por citotoxicidad a la célula infectada. Pero también tienen otra función, y es colaborar con linfocitos B para que los linfocitos B, cuando se diferencien a células plasmáticas, produzcan anticuerpos. Y entonces llegamos a un punto de que los anticuerpos no se van a producir si no hay colaboración de linfocitos T. Los linfocitos T colaboran con los linfocitos B, que son los encargados de fabricar los anticuerpos neutralizantes del virus. Por otro lado, los linfocitos T van a formar un pool de memoria, un repertorio de memoria, que va a estar circulando por nuestro organismo por años, ojalá que por años. En muchas de las patologías es por años. Estamos explorando si en COVID-19 también es por años, a la espera de la llegada de un antígeno. Y de alguna manera es el fundamento de la vacunación. El fundamento de la vacunación es mostrarle a nuestro organismo el antígeno. Entonces, se lo mostramos de varias formas. Se lo podemos mostrar inactivado si es Sinopharm. Se lo podemos mostrar en forma de RNA que produjo la proteína, si es Pfizer, o Moderna, la vacuna. O en forma de un adenovirus que tiene el gen de RBD. Entonces, la dendrítica lo toma, recordemos, se la presenta a un linfocito T, ese linfocito T se activa porque va a reconocer el antígeno y va a colaborar con linfocitos TCD8 o con linfocitos B productores de anticuerpos. Entonces, hay dos formas de poder eliminar el coronavirus SARS-CoV-2. Por un lado, al menos dos. Por un lado, la producción de anticuerpos por parte de linfocitos B, que anteriormente los CD4 colaboraron con estos linfocitos B. Y por otro lado, los linfocitos T CD8 que fueron activados y que van a viajar hacia el pulmón para poder eliminar a la célula pulmonar infectada. O sea que estudiar solamente los anticuerpos con el fin de poder estudiar la respuesta inmune que se gatilla frente al coronavirus SARS-CoV-2 es al menos ver solamente con un solo ojo, ver una partecita de la historia. Y esos anticuerpos neutralizantes van a poder eliminar, especialmente neutralizar a los virus que están afuera de la célula. Pero los que están adentro de la célula infectada, va a tener que ser reconocida por los linfocitos TCD8 que van a poder eliminarla, o por linfocitos que se llaman TH1 o CD4 de TH1 productores de interferón gamma, porque el interferón gamma es crucial.
Esta es un poquito la respuesta. Estas células que también van a recircular por nuestro organismo se denominan células de memoria, y el gran objetivo es poder estudiar cuánto dura esa memoria. Si se genera en el tiempo, si no se genera en algunos individuos, cómo es en magnitud y en naturaleza comparada con la respuesta de anticuerpos, si es mayor una u otra, y cuánto dura en el tiempo. Se ha observado, por ejemplo, que en el caso del SARS-CoV-1, del primer SARS-CoV que apareció en los años 2003, la respuesta de anticuerpos declina al año o a los 2 años. En cambio, la respuesta de linfocitos T dura al menos 11, 12 años en pacientes convalecientes y sigue la memoria inmunológica T recirculando. Estas evidencias, cuando empezó la pandemia, nosotros desde hace ya muchos años, como dijo Nora, veníamos trabajando en la respuesta de linfocitos T en cáncer, digamos, en cáncer y en enfermedades autoinmunes, con los cuales había bastante experiencia en el laboratorio en linfocitos T, y empezaron a aparecer trabajos en muy buenas revistas, muy buenos trabajos, que indicaban que la respuesta, tanto la respuesta TCD4 como la respuesta CD8, parecían ser cruciales para poder eliminar el SARS-CoV-2, que podían explicar determinados fenómenos, por ejemplo, por qué cuando a pacientes que tenían mayor edad, les afectaba más el SARS-CoV-2 porque tenían menor respuesta de CD4, tienen mayor envejecimiento de la población CD4 para poder reaccionar, y esto no se podía explicar por los anticuerpos, y sí se podía explicar en el caso de los linfocitos T. También se empezó a ver que los linfocitos T duraban un poquito más también, en lo poco que se pudo estudiar en el caso de SARS-CoV-2. Entonces decidimos que teníamos que montar una forma, una metodología que le llamamos plataforma COVID-T, para poder medir de alguna manera la respuesta T, pero no cualquier respuesta T, sino la respuesta T específica del SARS-CoV-2. Y para eso comenzamos al principio, en abril del año 2020, comenzamos a hacer ensayos, primero con células que nos pudieron ayudar de la Facultad de Medicina, del biobanco que se había formado en el INVIRS, donde había células de pacientes que se estaban recuperando, y entonces nosotros lo que hacíamos era en esas células medir cuál era la frecuencia de células que reaccionaban contra el SARS-CoV-2, y la idea era montar una plataforma que mida todos los tipos de respuesta T, CD4, CD8, productores de estos mediadores, digamos, que se producen como citoquinas, interferón gamma, interleuquina 2, etc., pero que reaccionaban específicamente contra el SARS-CoV-2. Básicamente, ¿en qué consiste la plataforma? Nosotros recibimos muestras tanto de pacientes que han sido individuos que se han recuperado de COVID-19, como de individuos que fueron vacunados. Nosotros recibimos la sangre completa. Luego de la sangre completa, ustedes saben que la podemos centrifugar y obtenemos glóbulos rojos abajo, el plasma donde están los anticuerpos arriba luego de la centrifugación, y en el medio hay una capa de glóbulos blancos, de células mononucleares de sangre periférica, que ahí están contenidos los linfocitos T. Los separamos, ese es un gradiente donde se pueden separar esos linfocitos, y los cultivamos en una placa en esterilidad durante distintos tiempos en presencia de los péptidos de estos fragmentos que yo les conté que la célula dendrítica le presentaba al linfocito T. Bueno, de distintos péptidos del virus, tanto de la proteína Spike como de las otras proteínas que tiene el virus, como N y M, de la nucleocápside y de membrana. Entonces, tenemos placas que en forma estéril las cultivamos. Tenemos los linfocitos T, supongamos que Nora, que tuvo COVID-19, nos dona sangre, que estamos esperando que nos dé su sangre, y ella tiene linfocitos T que van a reconocer porque han visto el virus y además ha sido vacunada. Entonces, exponemos esos linfocitos T de Nora a los péptidos, a los fragmentos del SARS-CoV-2 que les ponemos experimentalmente. Entonces, si el linfocito T se acuerda, y si Nora tiene linfocitos T de memoria,
que se van acordando de esos péptidos que vio en su momento, inmediatamente se activan. ¿Y cómo yo sé que se activan? Porque produjeron citoquinas, medimos interleuquina 2, medimos interferón gamma, son mediadores que se van para afuera, se liberan para afuera cuando el linfocito T se vuelve loco porque empieza a ver de nuevo a esos fragmentos que ya vio. Y entonces empieza a expandirse, a proliferar en la placa y activarse, y medimos interleuquina 2, medimos interferón, medimos TNF, tanto en la población CD4 como en la población CD8, y medimos moléculas de membrana que están involucradas en la activación del linfocito T. ¿Cómo las medimos? Con anticuerpos fluorescentes que reconocen cada una de estas moléculas, las citoquinas o las proteínas de membrana, y luego pasamos esas células, después de los tiempos de cultivo, en un equipo que se llama citómetro de flujo. El citómetro de flujo es un equipo con distintos láseres de distintos colores que permite captar disfluorescencia de distintos colores. Luego, por un proceso determinado, vamos a tener fluorescencia roja, fluorescencia verde, fluorescencia de distintos colores, que son todos los mecanismos de activación. Vamos a integrar todo eso en un algoritmo, y ese es el resultado que nos permite decir que un paciente tiene o memoria inmunológica o que un individuo tiene memoria inmunológica. ¿Tiene esto significado? Un significado per se, digamos, si uno se lo hace una sola vez, no tiene un significado importante, al igual que si uno detecta anticuerpos con un kit solamente, porque el número en sí mismo no significa demasiado. Significa a nivel epidemiológico y tiene significado cuando uno lo va controlando en el tiempo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros va a generar, de acuerdo a nuestro organismo, de acuerdo a nuestra inmunogenética, una respuesta T determinada y anticuerpos determinados. Algunos tenemos más predisposición a hacer anticuerpos y otros tenemos más predisposición a generar una memoria T. Entonces, lo fundamental es medir a lo largo del tiempo, 3 meses, 6 meses, al año, y lo que estamos haciendo es poder brindarle información en estudios que estamos haciendo, tanto con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Salud de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con distintas organizaciones y hospitales de la ciudad que en distintas poblaciones de pacientes o en distintas poblaciones de individuos vacunados, tanto con estrategias homólogas como heterólogas, con combinaciones o con simples respuestas, nos permite ver en un promedio cómo va cambiando a lo largo del tiempo la respuesta y en qué momento es necesario poder vacunar nuevamente. O sea que en realidad el objetivo grande de esta plataforma COVID-T es medir la magnitud y la naturaleza, porque no solamente cuánto, sino de qué calidad es la memoria inmunológica a lo largo del tiempo, en pacientes que fueron infectados, que se infectaron de COVID y se recuperaron, o en individuos vacunados. Y también tiene otros objetivos que estamos encontrando, ¿no es cierto?, con el tiempo. Uno de ellos es, por ejemplo, ver si la respuesta T que se generó con alguien que fue infectado con la cepa original, por ejemplo, puede reconocer a la cepa delta actualmente. Entonces, lo que hacemos es tomar péptidos de la cepa delta y exponer a los linfocitos T, por ejemplo, de Nora, que fue infectada por la cepa original, o los míos también, no sé si Martín fue infectado por COVID o no, no lo sabemos. No estoy seguro, no lo sabemos. No lo sabemos. Tengo un PCR negativo, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Vamos a cultivar las células con con péptidos, pero que surgen del virus nuevo, de la cepa delta, o de otras cepas que eran de cepa alfa, etc. Y ese sería otro de los objetivos, ver cómo la población está preparada con la vacunación que tuvo, o si ya tuvo COVID, para poder enfrentar una nueva cepa, cosa de un tema totalmente actual. Y por otro lado, también poder ver si aquellas personas que no saben si estuvieron infectados, como por ejemplo Martín, nos donan sus células, nosotros las exponemos al virus y podemos saber si en realidad tuvo contacto con la infección pero no alcanzó para hacer una PCR positiva. Hay trabajos, por ejemplo, que están publicados que dicen que muchos individuos tuvieron contacto con el virus pero no alcanzaron a hacer una PCR positiva.
o hay pacientes o individuos que tuvieron contacto con coronavirus estacionales en algún momento de su vida y tienen un repertorio de linfocitos T que los está protegiendo para no infectarse con el SARS-CoV-2. Entonces, este es un poquito lo que estamos haciendo actualmente con distintas poblaciones de vacunados, con distintas poblaciones de recuperados, también con algunas patologías, por ejemplo. Hay mucho interés de las sociedades para poder ver si pacientes que fueron, por ejemplo, trasplantados e inmunosuprimidos o con tratamientos oncológicos, qué capacidad tuvieron de respuesta frente a la vacunación. Entonces nosotros tenemos esa forma de comparar y también siempre usamos controles negativos y controles positivos. Los controles negativos, siempre en todo experimento, ustedes saben que es importantísimo tener controles negativos y positivos para poder validar. Nosotros tenemos varios controles negativos y positivos. El control positivo que usamos es el citomegalovirus, que es un virus en el cual está infectado un porcentaje enorme de la población. Entonces tenemos 95% de positividad con eso. Y los controles negativos son el intraexperimento es células sin cultivar con el virus. O sea, si no ven el virus, no van a activarse. Y por otro lado, células de individuos que dicen no haberse infectado y que tampoco recibieron vacunación. Cada vez hay menos, pero todavía hay gente. Y esas células las vamos guardando siempre como controles negativos de nuestros experimentos. Gabriel, ahí te hago 3 preguntas en una, porque son cuestiones que tienen que ver con datos puntuales. ¿Cuántas muestras trabajan? Si hay, obviamente, algún resultado ya parcial, positivo o negativo, ¿y qué nivel de comparación tienen? Es decir, si hay otras plataformas similares a la de ustedes en la región o quizás en el mundo. Bueno, vamos a empezar con la primera. ¿Cuántas muestras? Bueno, nosotros en realidad empezamos muy humildemente a tratar de ver si podríamos procesar muestras de hospitales con 50 muestras de una vacuna, 50 muestras de otra vacuna, 50 muestras de pacientes COVID, y ahora estamos realmente sobrepasados porque, bueno, tanto los ministerios como las sociedades que están tan interesados ahora en ver cuál es el impacto de la vacunación, tanto homóloga como heteróloga, o por ejemplo una persona que tuvo COVID con una sola dosis, etc. La cantidad de grupos se nos ha extendido y bueno, la verdad es que estamos sobrepasados de la cantidad enorme de muestras que nos llegan, lo cual nos pone muy contentos. Realmente se ha sobrepasado completamente el estudio. Nosotros empezamos esto como un estudio académico. Nunca pensamos que iba a ser algo que iba a poder servir para poder tomar decisiones, y más aún lo que pensamos es que quizás podamos ya establecerlo como una nueva capacidad y como un servicio, ¿no? Porque con esta plataforma, cambiando de péptidos, podemos analizar la respuesta de linfocitos de memoria T para cualquier otro patógeno. Las limitaciones que obviamente es más complejo que analizar anticuerpos, es más lento porque hay que cultivar las células, hay que analizarlas por citometría, etc. O sea, cada muestra vamos analizando muchas juntas, ¿no? Pero cada muestra nos va llevando unas 2 semanas entre el procesamiento y después la integración de los datos. Entonces, bueno, la respuesta es que cada vez son más, o sea, estaremos por las 600 a 1000 muestras y creo que va a crecer muchísimo más. Gabriel, realmente uno quisiera tener una tirita de esas reactivas y poder medir la respuesta respuesta T de memoria. ¿Vos lo ves posible? Bueno, cuando nosotros pensamos esta plataforma, una de las críticas que nos hicimos era que, bueno, que es muy difícil, digamos, hacerlo kit, digamos, transformarlo en un kit de estudio, como por ejemplo el kit ELISA para poder medir anticuerpos. Yo, y siendo un poquito y tratando de integrar la pregunta de Martín con la tuya, Nora, bueno, desconocemos si hay otra plataforma, digamos, similar en Latinoamérica. Nos gustaría, digamos, poder extrapolar lo que hicimos para que se pueda hacer en distintos países, nos encantaría. Actualmente hemos publicado un artículo en la revista Medicina, un poquito con nuestra plataforma, y cuando juntemos todos los datos que tenemos, vamos a poder hacer un artículo más grande, digamos, comparando todas las estrategias de vacunación que tenemos en la región, tanto homólogas como heterólogas.
Y yendo un poquito a la pregunta, la verdad es que es muy complejo con esta plataforma porque necesitamos de este equipo, del citómetro de flujo y del cultivo celular con los péptidos. Digamos, esta es una forma activa. Nosotros vemos en la placa cómo las células responden frente al virus. Pero hay algunos kits que se hicieron, especialmente hay uno en Inglaterra, donde lo que se miden es en forma indirecta. En vez de ver la respuesta activa, lo que se mide es la frecuencia de linfocitos T que tienen ese receptor específico para el SARS-CoV-2 y se lo revela con anticuerpos contra el receptor S. Lo que no se puede ver ahí es cómo ese linfocito T reacciona, digamos. Para mí, el plus que yo más allá de la complejidad y de los costos, quise avanzar con esta plataforma y pudimos avanzar gracias al esfuerzo del laboratorio nuestro, ¿no? De 2 becarias, de Montana Mancel Coco y de Florencia Veiga, fundamentalmente, y de investigadores como Tomás Dalotto, Ada Blidner, Nicolás Torres. Y fundamentalmente queríamos ver la capacidad de reacción activa, digamos, cómo el linfocito T cuando se le presenta el virus, y entonces eso lo podemos ver en forma activa. La otra, el kit que se armó, también es muy interesante, pero lo que ve es la frecuencia de linfocitos T que tienen ese TCR y que potencialmente podrían reaccionar, pero uno no lo ve reaccionando. Acá en la placa uno los ve reaccionando. Y te hago una segunda pregunta. Hoy justamente, o ayer, se publicó en Nature un artículo de divulgación sobre la respuesta inmune de los chicos. ¿Por qué el COVID no afecta tanto a los chicos? Y entre las hipótesis se baraja la inmunidad innata. ¿Los chicos pueden tener inmunidad innata contra los coronavirus? Que es algo que sabemos que tarda más en generarse y además, si nunca tuvieron contacto con estos virus, ¿podría ser que la madre, por ejemplo, les confiera la inmunidad? Bueno, eso es muy interesante porque hay toda una hipótesis de que en el contexto del calostro y de la leche materna hay una serie de factores que modulan la microbiota, y la microbiota, que es el conjunto de microbios que están en nuestro intestino y en todos nuestros tejidos, que supera nuestras células eucariotas, ¿no es cierto? Esta microbiota tiene un impacto muy grande sobre la respuesta inflamatoria. Y es una respuesta inflamatoria con una característica de mucha protección. Cuando va pasando el tiempo, esa respuesta inflamatoria, cuando los organismos vamos envejeciendo, esa respuesta inflamatoria se va haciendo mucho más insidiosa y va pasando a ser una respuesta inflamatoria que daña más tejidos que ser protectora, digamos. Entonces, en los niños, la respuesta inmune innata que se genera gracias a esos factores de la microbiota y gracias a los factores transferidos, es una respuesta mucho más protectiva que en un adulto. En un adulto, a medida que va pasando el tiempo, que va teniendo patologías, que va teniendo desórdenes metabólicos, esto impacta sobre la respuesta inflamatoria, sobre la producción de interleuquina 6, especialmente sobre el factor de necrosis tumoral y otros mediadores importantes inflamatorios que hacen que esa respuesta, en vez de ser protectiva, sea perjudicial. Por lo cual, la respuesta inmune innata juega un rol importante. También el desarrollo de estos linfocitos T y anticuerpos que se generan. Pero está claro que en pacientes pediátricos hay mayor protección que en pacientes adultos. Ahora, Gabriel, dado que todavía no se sabe el tamaño de esta respuesta inmune de segundo tipo, digamos, ¿por qué ya se habla de refuerzos de terceras dosis? Es una especie de reformulación lo que estoy haciendo de la pregunta que hace por YouTube Matías Loewy, colega de la red también. Él pregunta también si sentís que se ha sobrevalorado ese tipo de respuesta inmune, y ya hay muchos países que están, en algunos casos al menos, dando terceras dosis. Bueno, en realidad lo que se sabe es que hasta ahora la respuesta de linfocitos T, hay un paper en Science y Nature que dicen claramente que hasta 8 meses hay una respuesta de memoria T, SARS-CoV-2 específica, que es importante, y que también, aunque los anticuerpos declinan, y esto se ha visto también en trabajos aquí, la capacidad neutralizante se mantiene. Básicamente, yo creo que hay decisiones que son decisiones
políticas, decisiones de protección que tienen que ver con tratar de adelantarse un poquito para poder erradicar el virus, pero bueno, básicamente yo creo que tanto los estudios que estamos haciendo nosotros de linfocitos T, como los estudios que están haciendo de anticuerpos neutralizantes, Jorge Geffner, Andrea Gamarnik y distintos grupos, me parece que es importante integrarlos para poder brindar de alguna manera información para que las autoridades puedan tomar decisiones en función de esto. Y obviamente no tomar solo los datos inmunológicos, sino también los datos de protección clínica, porque tenemos que ver cuántos de esos individuos vacunados se infectaron de COVID y cuántos de esos individuos vacunados terminaron en una terapia intensiva o se infectaron en forma severa. Yo creo que tiene que haber una muy buena correlación clínica, inmunológica a nivel humoral, que sería de anticuerpos, e inmunológica a nivel de la respuesta T. Esa integración de todos esos conceptos va a proveer, digamos, como la ciencia lo que tiene que hacer es, o sea, los científicos tenemos que asesorar a la salud pública para que la salud pública pueda tomar decisiones basadas en la evidencia. O sea, ¿interpreto mal si digo que sí es un poquito apresurada o te estoy sacando de contexto como hacen todos los periodistas? Bueno, a mí me gustaría poder tener un poquito más de información. Me parece que muchas veces frente a situaciones drásticas, situaciones muy graves, estas decisiones, como por ejemplo dar una segunda dosis, como que al principio no se sabía si una o dos, también tiene que ver con, bueno, por favor cubramos para proteger a la población hasta que obtengamos evidencias científicas. No lo veo muy mal, pero me parece que ahora ya estamos, tenemos las capacidades, o algunas de las capacidades ya formadas, para poder brindar esa información. Nosotros, siendo una pregunta que también nosotros estamos teniendo información de algunas, y estamos esperando tener información de otras porque el procesamiento es lento, y creemos que entre fines de septiembre y principios de octubre vamos a poder tener noticias tanto de las estrategias homólogas como heterólogas para poder comparar vis a vis, porque de nada serviría que yo diga en este momento, bueno, Sinopharm anda muy bien con 2 dosis, Sputnik anda muy bien con 2 dosis homólogas, si no tengo las otras. A mí me encantaría poder brindar información un poquito más compleja comparando grupos significativos en número entre una y otra. Gaby, bueno, ya estamos esperando esa noticia, pero mientras tanto tenemos ese título, los medios, tanto los medios escritos como la televisión, la radio, continuamente decimos que hay variantes que, entre comillas, evaden la respuesta inmune. ¿Por qué el sistema inmune no ve estas variantes? Bueno, esa es una muy buena pregunta. En realidad, cuando uno habla de variante, uno habla de mutaciones. Esas mutaciones significan cambio de aminoácidos. Y esos cambios de aminoácidos significan también cambios de los fragmentos. Estos fragmentos que eran presentados hacia linfocitos T o que reconocen los linfocitos B para producir los anticuerpos. Con lo cual, si hay una determinada mutación, por ejemplo, entonces cambia el aminoácido. Entonces, ese linfocito T que se generó mirando ese aminoácido no puede reaccionar. Es como, no sé, alguien se hace, cambia con el tiempo y la pareja le dice, estás cambiado, ya no te reconozco. Porque en realidad es la misma persona, pero fue cambiando su fisonomía, fue cambiando de alguna manera en el tiempo su personalidad. De alguna manera el virus genera estas variantes para poder escaparse. ¿Por qué? Porque el linfocito va a reconocer con su TCR ese fragmento que vio originalmente. Cuando cambia un aminoácido, ya pierde la capacidad de reconocimiento. Pero la buena noticia, que fue un paper que salió publicado, creo en Science o en Nature, no recuerdo, es que la respuesta humoral pierde mucho más rápido el reconocimiento. O sea, los anticuerpos pierden el reconocimiento más rápido que los linfocitos T. ¿Por qué? Porque los linfocitos T reconocen muchos de los péptidos que se pueden presentar. Entonces, por ejemplo, reconocen N, M, entonces hay una diversidad muy grande. Y cuando hablo de diversidad, hablo de la posibilidad de reconocer no solamente un epitope, sino varios epitopes, varios fragmentos.
Y esto es lo bueno, por ejemplo, a mi criterio, de hacer una vacunación heteróloga, porque uno va variando la cantidad de linfocitos T que reconocen al virus por diferentes lugares. Entonces, cuanto yo más pueda variar, si yo tengo un TCR, un receptor T, que no reconoce, porque hubo una variante que no reconoce un determinado fragmento, va a haber otro grupo de linfocitos T que sí lo van a reconocer a ese virus. Entonces, cuanto más diversidad de respuestas yo tengo, va a haber más posibilidad de respuesta. De hecho, una de las cosas que nosotros le queremos agregar a la plataforma es la posibilidad de determinar la frecuencia de TCR, la frecuencia de receptores T. A ver si yo con la vacuna o con el virus completo cuando infecto gatillo pocos grupos de linfocitos T o una gran cantidad de linfocitos T diversos. Entonces, yo tengo el virus que infecta nuevamente, infecta una primera vez y después infecta una segunda vez. En esa segunda vez infecta una variante, por ejemplo la variante Delta. Supongamos que los linfocitos T de Nora, sigamos, vamos a usar el COVID-19 de la infección de Nora, ¿no? Entonces, supongamos que los linfocitos de memoria que generó Nora no reconocen la variante Delta en una parte, ¿no es cierto?, en la proteína Spike, pero sí lo van a reconocer en la proteína N, en la proteína M. Entonces, cuanto más diversidad de respuestas yo tenga, más posibilidad tengo de responder a nuevas variantes que van apareciendo. Ahora, Gabriel, pese a estos niveles de cambios del SARS-CoV-2 original que vos mencionabas, ¿sigue siendo una tasa de mutación inferior a la de otros virus, por ejemplo el de la gripe, que cambia todos los años y por eso hay que cambiar la vacuna, ¿verdad? Sí, por ahora podemos decir eso. Vamos a ver qué va pasando en el tiempo, pero por ahora podemos decir que la tasa de mutaciones no es la esperada como con otros virus. Claro, perfecto. Al comenzar la charla, Gabriel, vos dijiste algo que me parece fundamental, que hacer ciencia también es hacer comunicación, o sea, todos aquellos que avanzan y construyen conocimiento y van descubriendo, ¿no es cierto?, todos estos resortes, bueno, que en este caso se vio tan palmariamente la importancia de cómo el conocimiento podía ayudar a controlar la pandemia y tenía que ponerse a disposición del sistema sanitario, del sistema político, para poder, digamos, organizar la respuesta. Hacer ciencia es también hacer comunicación, y como me voy a repetir, también en esta pandemia se vio de forma muy clara, ¿no es cierto? ¿Qué opinás sobre cómo se dio la comunicación de los investigadores, de los médicos, con los periodistas durante la pandemia? Vimos muchas veces a comunicadores, a médicos, por ejemplo, que tenían un background que no tenía nada que ver con la virología, ni con la infectología, ni con la inmunología, entrevistados y de alguna manera dando mensajes que resultaban a veces hasta completamente incorrectos, ¿no? ¿Cómo ves vos que se fue dando la comunicación y cuál es el papel que debería cumplir el investigador, el científico, en poner su conocimiento y cómo debería hacerlo para que llegue a la sociedad en su conjunto? Bueno, yo, digamos, esta pregunta la tomaría desde mi posición siempre. Yo creo que tenemos la obligación, los científicos, de estar en contacto con los periodistas y con los comunicadores para poder transferir lo que hacemos en el laboratorio y los conocimientos para la gente que está necesitando esos conocimientos. Pero hay un determinado equilibrio, y es tratar de seleccionar qué tipo de comunicadores y qué tipo de comunicación uno quiere generar. Como vos lo dijiste muy bien, lo que yo pude observar en la pandemia es que había gente hablando de inmunología, de infectología, de epidemiología, cuya especialidad no era esa. Y yo entiendo que teniendo el título de médico, teniendo el título de biólogo, de bioquímico, uno se tienta, digamos, de poder tratar de comprender un fenómeno y poder transmitírselo a la sociedad, y hay una gran necesidad de hacerlo porque la sociedad lo requiere. Pero tenemos una gran responsabilidad frente a la sociedad, y es no engañar a la sociedad. Y no engañar a veces no es no engañar solo a propósito, sino no decir cosas que no sabemos exactamente si son así.
no necesariamente extrapolar cosas que suceden con otros virus, con este virus nuevo, tratar de aprender de la literatura y tratar de estudiar y tratar de dejar que cada una de las disciplinas contesten. De hecho, yo soy inmunólogo. Si a mí me preguntan, y me han preguntado en medios, algunas cuestiones epidemiológicas, prefiero contestar, miren, yo de esto no puedo responder, prefiero que le hagan esta pregunta a tal persona y tal persona, que son expertos y que yo sé que están estudiando día a día en eso. Me parece que hay un peligro enorme de desinformar y también lo que hay que separar un poquito es el tema político, digamos. Yo no tengo que informar a favor de cuál es mi orientación política. Yo tengo que informar de acuerdo a lo que la ciencia viene diciendo en el mundo y tengo que estar actualizado en ese tema para poder brindar esa información. Después, los políticos tomarán las decisiones con respecto a la pandemia que consideren necesarias en base a una comunicación que sea... Bueno, es muy difícil decir la comunicación objetiva. Yo creo que ustedes eso lo manejan mucho responsable, una comunicación responsable. Responsable, exactamente. Esa es una excelente palabra. Pero sí, yo creo que es muy... A mí me costaba mucho ver en los canales de televisión, fundamentalmente en los canales de televisión, gente que no era experta en un determinado tema, bueno, opinando sobre anticuerpos y sobre los linfocitos T cuando lo han visto hace 50 años en su vida y no se han actualizado. Y metiendo la pata mucho, ¿no? En ese sentido. Mucho, mucho. Y Gabriel, otro fenómeno de esta pandemia tiene que ver con los preprints, es decir, los trabajos colgados online antes de la famosa revisión de pares y la publicación en las revistas especializadas. ¿Cómo ves el fenómeno? ¿Colgaste algún trabajo tuyo en preprint o esperás a tener una publicación como manda la norma? Bueno, yo en general soy bastante progre en muchas cosas, pero en eso soy un poquito conservador. A mí me gusta el feedback de los referís, me gusta que mis colegas me critiquen, me gusta tener autocrítica y me parece que un trabajo tiene un tiempo de procesamiento para pasar por la crítica de colegas que son pares y colegas a los cuales uno les puede ir preguntando ¿qué pensás de lo que yo estoy viendo, del fenómeno que estoy viendo? Yo creo que hubo una urgencia cuando comenzó la pandemia, porque se necesitaba saber de todo, para armar kits, para poder generar estrategias de salud pública, etc. Pero hoy en día me parece que es importante tener un trabajo que sea riguroso, sólido, y para eso es muy importante la crítica de pares. El mundo realmente se ha llenado de preprints, muchos de los preprints que se han publicado el año pasado, no sé qué porcentaje como para poder decirlo, pero me parece que hay un estudio que se hizo de qué porcentaje de preprints terminaron en trabajos científicos publicados realmente con pares. Y muchos que yo veo publicados, los resultados inclusive van para diferente lugar. Entonces, se han cambiado muchos resultados con el tiempo, con lo cual genera más confusión. Entonces, también los científicos tenemos que ser responsables, más allá de querer, todos queremos ser los primeros que podemos reportar un evento determinado. Pero bueno, a nosotros nos ha pasado, empezamos a trabajar con 3 proyectos en la época COVID relacionados con SARS-CoV-2 y todavía no los hemos publicado. Entonces, realmente yo tengo la idea, y también lo charlo mucho con mis becarios, de que es importante mandar un trabajo sólido, que uno pueda observar el mismo fenómeno por diferentes lugares, y que no es lo mismo el comienzo de la pandemia, donde a los 15 días, a los 20 días, al mes, era importante esa información para armar un kit para poder mejorar las PCRs, poder entender un poquito más que a esta altura, por ejemplo. Yo creo que los preprints tuvieron su significado de publicación rápida y las revistas creo que ayudaron en algún punto. A veces uno veía en esas revistas publicaciones que nunca hubiese visto porque era una necesidad de urgencia, y ahora muchos de esos no terminaron en trabajos científicos fuertes. A lo que se agrega, Gabriel, que van de los preprints directo a los medios de comunicación, o sea, al gran público, no solamente a los colegas. Y hay otra situación que tiene que ver con el uso de las redes sociales. No sé cómo te llevas vos con las redes sociales, si comunicás a partir de ahí, y en todo caso también cómo ves a tus colegas científicos comunicando directo
digamos, de la probeta, del laboratorio, o de los cuadros sinópticos, los gráficos, lo que sea, directo a las redes, a Twitter y demás? Bueno, yo soy un activo usuario de redes sociales, realmente veo que hay cosas muy positivas. A mí me gusta conectarme con la gente. Me gusta mucho conectarme con la gente y conectarme en forma directa, digamos. La gente me pregunta y directamente contesto a absolutamente todos o casi todos los que me preguntan cosas. Y esto ustedes los periodistas lo saben porque nos seguimos en las redes. Me parece que uno tiene que tener el mismo cuidado responsable, ¿no? De lo que transmite, que sea de trabajos publicados, de verificados. Uno tiene la obligación de poder ver de dónde sale la información, y esa información sí me gusta transmitirla cuando es información que puede servirle a la gente para tomar decisiones, tanto en el caso de SARS-CoV-2 y COVID-19 como en el caso de cáncer, donde vengo trabajando hace tantos años y donde cada información, y ustedes lo saben muy bien, puede ilusionar y generar expectativas en un porcentaje importante de la población. Y lo que yo he aprendido con el tiempo es que hay que tener muchísimo cuidado, y también, bueno, que hay muchos periodistas que a veces no lo tienen. Y he aprendido también de ustedes que los títulos a veces de las notas no las eligen ustedes, sino que las eligen los editores, y que muchas veces generan falsas expectativas en la gente. Y eso después los científicos tenemos que aclarar que es un mecanismo que estudiamos, que todavía no está la terapia, que falta tiempo, etcétera, etcétera. Y bueno, pero las redes sociales para mí pueden usarse, son un arma de doble fuego, de doble filo, ¿no es cierto? Pueden usarse positivamente o negativamente de acuerdo a la responsabilidad con la cual las usemos. Gaby, muchas veces se habla sobre una cierta tensión, justamente por esto que acabas de mencionar, ¿no? La ciencia es lenta, se revisa, estamos hablando en tiempos normales, lleva muchísima revisión, a lo mejor un paper puede ir y volver 6, 7 veces entre el revisor, los equipos de investigación, ahora se aceleró todo. Y lo mismo nos pasó a los periodistas, ¿no? Que tenemos que producir a una velocidad que no es la velocidad habitual, porque desde que se desató la pandemia, especialmente todo el primer año, fue trabajar casi 24 horas por día, todos los días de la semana, absorber todas las novedades. Tuvimos que actuar con un enorme cuidado porque había una incertidumbre enorme, que es muy difícil de comunicar. ¿Hasta dónde vos ves que es responsabilidad también de los investigadores, digamos, seleccionar a qué periodistas les van a confiar sus avances, sus descubrimientos, del mismo modo en que los periodistas tenemos que seleccionar a nuestras fuentes? Gran parte de nuestro trabajo en la pandemia fue individualizar y reconocer cuáles eran las fuentes confiables, porque hasta hubo premios Nobel, hubo grandes nombres de la ciencia y sigue habiéndolo, que siguen habiéndolos, que realmente están diciendo y dijeron atrocidades, ¿no? ¿Cuál es la posición desde tu punto de vista, desde el punto de vista de los científicos y científicas, con respecto a cómo hacer llegar su información a la sociedad y a los legos? Bueno, a mí, en lo particular, al haber tenido contacto con periodistas científicos desde mi llegada a Buenos Aires, cuando comencé con los primeros trabajos de escape tumoral, me permitió conocer a los periodistas que realmente entienden de ciencia y transmiten la ciencia en forma rigurosa. Y esto también ha impactado de cada vez que tengo algo para poder informar, o algo que me gustaría comunicar, elegir a cuáles son las personas a las cuales me gustaría transmitirle, que son los periodistas formados en ciencia, los periodistas que entienden de ciencia. Muchas veces me pasa, obviamente, que me llaman de periodistas de radio, de televisión. Lo que yo trato es de transmitirle la información con la misma rigurosidad y pedirles, por favor, que sea transmitida de esa forma.
Y yo creo que es un conocimiento mutuo, uno va conociendo a los periodistas científicos, los periodistas científicos van conociendo a los científicos, a los médicos, y van formando, digamos, un grupo que sabe que va a generar una información rigurosa, que no va a engañar y que va a poder, y si hay algo que uno no sepa, va a poder decir no lo sé. Básicamente de confiabilidad, de confiar unos en otros. Y también me parece que es interesante no solamente pedirle a una sola persona información, digamos, hay en este mismo tema, por ejemplo, el linfocito T en SARS-CoV-2, hay varios científicos en el mundo trabajando, con lo cual me parece que es súper interesante para un periodista científico tener la opinión de 2 o 3 personas para poder armar una nota y que esa nota tenga todas las campanas y poder y basarse, digamos, en literatura de pares, en literatura que ha sido evaluada por pares. Sí, sin duda es, Gaby, un trabajo de largo plazo, casi como la inmunidad que estudias. Ya estamos llegando casi a la hora de entrevista, así que yo obviamente te agradezco mucho todo este tiempo que nos has dedicado. Y quería terminar por mi parte, después le dejo el cierre a Nora, con una pregunta mitad personal y mitad profesional. Tiene que ver con qué te hizo postergar la pandemia, qué cosas tuviste que dejar de lado. Y en lo profesional estoy pensando justamente en tu trabajo en tumores, que no sé si lo has podido mantener o quedó un poquito relegado justamente por esta emergencia mundial. Bueno, gracias Martín por esta pregunta, porque fue una pregunta que me obsesionó durante todo el año pasado. Cuando comenzó la pandemia, nosotros veníamos trabajando y preparando trabajos tanto relacionados con cáncer, con enfermedades autoinmunes, como algo que para nosotros es sumamente valioso e importante, que es la transferencia a la clínica, digamos. Estábamos trabajando en poder generar una plataforma para poder hacer ensayos clínicos con los anticuerpos monoclonales que habíamos generado antigalectinas, con las variantes de galectinas en autoinmunidad, con distintas plataformas para poder llegar a los pacientes, que es nuestro gran sueño, digamos, nuestro gran objetivo, la misión de nuestro laboratorio. Y bueno, y justo vino la pandemia. Entonces, bueno, cuando empezó la pandemia empezamos a sentarnos y a ver qué podíamos hacer, la urgencia, o sea, no podíamos trabajar en otros temas porque no podíamos ir al laboratorio a trabajar con otros temas, o sea, o el laboratorio quedaba cerrado o se transformaba. Y decidimos empezar a transformarlo. Entonces empezamos con 3 proyectos. Uno es el de la plataforma, que les conté hoy, y otros 2 proyectos les voy a contar en un futuro próximo, ojalá, porque los estamos trabajando mucho. Pero mientras tanto, un conjunto, digamos, de una parte del laboratorio, que les nombré hace un ratito, decidió, digamos, poner muchas energías para trabajar para nuestro laboratorio. Es grande, somos ahora 27. Entonces, bueno, una parte del laboratorio decidió, digamos, emprender estos nuevos trabajos y ahora trabajamos con glicovirología, que nunca habíamos trabajado con virus en nuestra vida. Y por otro lado, otra parte del laboratorio siguió en su casa estudiando, escribiendo, haciendo análisis de bioinformática de todos los trabajos que se habían hecho experimentalmente y tratando de concretar. De hecho, este año se publicaron 2 trabajos que veníamos atrasados hace mucho tiempo, uno en cáncer colorectal, que publicamos en la revista PNAS, y otro en la inflamación intestinal y galectinas, en colitis, enfermedad de Crohn, que publicamos en Science Advances también este año, y que pudimos escribirlo gracias también a la pandemia, que permitió a una parte del laboratorio estar en su casa escribiendo. Entonces el laboratorio se separó en 2, pero lo cierto es que mucha energía, la gran parte de la energía ha sido puesta en los 3 proyectos COVID que hemos hecho, y claramente la pandemia nos ha transformado la forma de hacer ciencia. A mí me emociona la posibilidad de que lo que sale del laboratorio, los resultados de la plataforma, le permitan a un ministerio tomar decisiones. Eso nunca me había pasado con la ciencia básica que yo venía haciendo hace un tiempo. A mí me atravesó profundamente y me transformó la pandemia en mi forma de concebir la ciencia, y también creo en la valoración de nuestro trabajo. Cómo nosotros tenemos las capacidades, digo nosotros porque en representación a toda la comunidad científica, ¿no?
de los que vienen trabajando en anticuerpos o en biología molecular, o nosotros en linfocitos T, o quien sea, o en biomateriales, poder hacer un paréntesis y decir, bueno, todo lo que aprendimos durante tantos años, poder aplicarlo, generar soluciones y nuevas capacidades para la lucha contra el SARS-CoV-2. Eso me emociona profundamente de toda la comunidad científica, y esto es lo que tratamos de volcar en ese trabajo que escribimos con Jorge Geffner, cuando nos pidieron de la revista Nature Immunology, que son cómo la gente joven pudo hacer un poquito un paréntesis de sus tesis doctorales, cosas que yo tengo particular respeto por los becarios jóvenes, cómo se han sacrificado haciendo PCRs, haciendo diagnóstico, haciendo esto de la plataforma, kit de anticuerpos para la pandemia, y pudiendo decir, bueno, mi tesis la dejo un poquito de lado hasta que todo esto pueda mermar y pueda generar soluciones. Me parece que habla de una generación de chicos jóvenes en los cuales yo viéndolos tengo esperanza en que tengamos un país y un continente mejor, hablando de Latinoamérica, viendo a los chicos jóvenes cómo han trabajado. Bueno, Gaby, te agradecemos muchísimo, tanto Martín como yo. Para nosotros un placer, un lujo tenerte de invitado. Ojalá todos los que nos acompañaron hayan disfrutado esta clase de inmunología, este paseo un poco por cuál es la tarea del científico, cómo debe ubicarse con respecto a la comunicación, cómo hacer llegar sus trabajos, sus investigaciones a la sociedad en general, y esta reflexión un poquitito sobre lo que significa no solo hacer ciencia, sino hacer ciencia en pandemia, y cómo de alguna manera esto, vos decís, nos cambió a los científicos, y creo que también nos cambió un poco a todos, ¿no? Hacer periodismo en pandemia fue emplear las mismas herramientas, las mismas destrezas que veníamos cultivando, pero con mucha mayor intensidad, y realmente afilar todas nuestras capacidades para poder informar de la mejor manera posible y lo más rápido posible. Así que te agradecemos muchísimo este ratito. No sé, Martín, si querés agregar algo más, si no... No, solamente agradecer una vez más, y creo que, como dice Nora, es una clase que va a queda en YouTube, así que seguramente vamos a estar ahí a mano para repasarla cuando haga falta, Gaby. Bueno, yo les agradezco, Nora, les agradezco muchísimo, Nora y Martín. La verdad que siempre la paso muy bien, así que cuenten conmigo cuando quieran. Para mí es un placer hablar y contarles lo que sé, y cuando surge algún interrogante, volver a estudiar para poder contestarles un poquito mejor en la próxima. Y quiero agradecer a todos, porque todo esto lo podemos hacer gracias a la financiación, en nuestro caso del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la unidad de coronavirus que se formó, que fue una unidad de urgencia que se formó en el Ministerio, y en el CONICET, y a la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, a la Fundación Sales, que son fundaciones ONG y fundaciones sin fines de lucro, que nos ayudan siempre. La Fundación Bungebor nos ha ayudado con la plataforma muchísimo para poder seguir adelante, la Fundación Sales también, la Fundación Williams. La verdad es que estamos muy, muy agradecidos, porque si no fuera por los aportes de uno y de otro, sería imposible, esto es muy costoso, haberlo desarrollado y poderlo llevar adelante. Así que bueno, yo agradezco a ellos, agradezco muchísimo siempre a mis becarios por esa disposición enorme que han tenido a poder confiar en cada propuesta y salir adelante. Así que bueno, siempre cuenten conmigo con todo lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros también tenemos que agradecer a Factual y al quinto foro de periodismo científico, de Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico. Y no sé, Quetzalí, si querés una palabra final. Muchísimas gracias, Nora, Martín, Gabriel, por esta excelente entrevista. En los comentarios de YouTube están como agradeciéndoles justo por esta clase magistral y por toda la conversación que tuvieron a lo largo de estos 60 minutos. Entonces no me queda nada más que agradecerles y invitar a las personas que nos acompañan en esta transmisión a que sigan nuestro último día de actividades, que es el día de mañana. Y pues nada, muchísimas